Bueno, shalom, mis amados hermanos, aquí estoy nuevamente continuando ahora con un nuevo Sefer de la Torá, Sefer Devarim, el Mishneh Torah, la repetición de la Torá por boca de Moshe. Así que bueno, vamos entonces a compartir la pantalla. Aquí, listo, vamos a quitar las cosas flotantes de Zoom y poner desde la diapositiva actual. Ok, para allá Devarim. ¿A quién Moisés echa la culpa? Bueno, esto saben, es como una continuación de una parashot que enseñé en, creo que es Shelach Lecha, me parece, y no me acuerdo cuál otra, no sé. Hubo dos parashot que realmente toqué el tema de la responsabilidad del líder, en fin, todo eso. Así que con esto es aquí como vamos a decirlo así, como un sello y de verdad ya ver que es verdad, o sea, con una forma de veracidad de lo que les he venido enseñando en las parashat anteriores, ¿ok? Ahora sí, en este caso vamos a verlo realmente literalmente y vamos a ver algo muy interesante, como siempre vemos en todo lo que nos enseña la Torah. Ok, vamos entonces como siempre a hacer nuestra oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkeinu. Amén, ve amén. Ok, ok. ¿Por qué Moisés no puede entrar a la tierra prometida? Ya sabemos porque aquí vamos a ver algo muy interesante. El libro de Números nos explica, Moisés golpeó la roca cuando debía hablarle y por esa falta aparentemente insignificante, por alguna razón, no puede entrar en la tierra. Esa es al menos la historia que aparece en contar para Parashat Jucas en el libro de Números, que justamente el Parashat anterior que vimos, las jornadas, que todo lo que hablaba era de agua, de agua. Entonces aquí vamos a ver cuando Moisés está haciendo retomando, vamos a decir una cosa así, lo que le sucedió, dice así, vamos a leer de Barín 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Lebanón, Haserot y Digislajá. 11 jornadas hay desde Joreb por el camino del monte Seir hasta acá de Bernea. Y sucedió en el año 40, en el mes undécimo, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que habló, todo lo que Hashem le había ordenado acerca de ellos. Después de derrotar a Sejón, rey amorreo que habitaba en Heshbón, y de vencer a Edrei, Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, allí en el Jordán, pues en tierra de Moab se encargó Moisés de explicar esta ley diciendo, Hashem nuestro Elohim nos habló en Joreb bastante tiempo, anda, anda, meto, qué sé yo, ok. Entonces, pero bueno, vamos a ver, entonces comienza como otro tipo de recuento, ¿ok? Pero diferente. Vamos a ver ahora. Recordemos lo que les compartí, como le dije yo, en dos parashot anteriores, la responsabilidad de Moisés y echar la culpa a otros por nuestros errores. Esta parashá nos lo aclara más. Pero ¿a quién le echa la culpa? Esa es la clave. Tenemos que ver aquí a quién le está echando la culpa a Moisés. Acá hay un pequeño problema con esto, y surge en el inicio del Sefer de Banim, que es nuestra parasha de esta semana, porque en ella Moisés retoma la pregunta de por qué no puede entrar a la tierra. Y si leemos con atención, parece dar una respuesta que no tiene nada que ver con la roca. Moisés le dice al pueblo, vamos al verso 37 del capítulo, el primer capítulo. Pues también contra mí se había airado Hashem por causa vuestra y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Gam vi, Gam, también vi, o en mí, ¿ok? Dice, Tijanaf, ardió la ira, Anaf, la nariz de Hashem, ¿ok? Begilalejem, lemor, por la culpa de ustedes. Gam ata lo tabo sham. Tú tampoco, otra vez, Gam ata, también tú no entrarás allá. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo claramente que Moisés le dice que, ¿ok? Por la culpa de ellos, ahí le está diciendo, ¿ok? Bueno, no le está diciendo eso, pero está diciendo que también contra él se hirió por causa de ustedes. Pero obviamente está como echando la culpa, ¿no? Porque él no entró a la tierra por causa de ellos. Entonces Moisés le está echando la culpa, ¿verdad? Ok, queda claro. Seguimos. Y Elohim se enojó conmigo por tu culpa, por tu causa. Si Moisés fue el que golpeó la roca, ¿por qué culpar al pueblo por eso? ¿Por qué Moisés hace esto? El pueblo no golpeó la roca, Moisés la golpeó. Sí, el pueblo se quejaba y Moisés se enojó con ellos y los llamó rebeldes, pero es difícil argumentar que fue culpa suya. Él decidió golpear la roca. Ahora bien, si esta fue la única vez que Moisés habló así, tal vez sea una anomalía, ¿ok? En la Torá, pero en realidad
no es la única. Lo dice de nuevo en la parashá de la próxima semana. Vaed Hanan, cuando él clama, ¿ok? En donde en el mismo Sefer de Barim, el capítulo 4, el verso 21, cuando dice Moshe, dice, pero Hashem se mostró enojado contra mí por casa vuestra y juró que no pasaría el Jordán ni traería la buena tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Ahora es tu Elohim. Ok, ve Hashem, otra vez, Gitanaf bi al devarejem, por las palabras de ustedes. Otra vez es lo mismo, miren, en azul, Hashem dice Tig Anaf Bi, y lo que vimos anteriormente, acá está, Gambi Tig Anaf Hashem, o sea, son las mismas palabras en otro orden, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, él estaba describiendo cómo la gente había pedido espías y Moisés había accedido. Y entonces la gente empezó a quejarse y a perder la fe en Hashem. Y entonces Hashem se enojó y dijo, ninguno de ustedes podrá entrar en la tierra. Y luego Moisés dice que Hashem también se enojó con él por causa de ellos. ¿Cómo sabemos eso? Porque obviamente tenemos aquí en el capítulo de Deuteronomio, que donde Moisés dice, a ver, déjeme ver. Así, el verso 22 dice, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros para que prueben la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y las ciudades en las que hemos de entrar. Y después el 23 dice, y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Así que acá Moshe está diciendo que la culpa de ellos es porque ellos le pidieron mandar a los espías y porque sabemos que en verdad pues, la gente no entró en la tierra inmediatamente. ¿Por qué? Porque vinieron con un mal reporte de la tierra, ¿ok? Entonces, seguimos a ver qué encontramos. Pero tal vez el discurso de Moisés al principio del Sefer de Barim nos da una pista más de lo que está en la mente de Moisés. El verso 9, vamos a leer el verso 9, ahí se lo puse los dos en el hebreo, dice el 9, dice, en aquel tiempo os hablé diciendo, no podré sosteneros yo solo. Dice, Bayomer Alejem, y yo le dije a ustedes, dice, Baet Jaji Lemor, en aquel tiempo diciendo, Lo Ujal Levadí, no podré yo solo, Sheet Edhem, Seet Edhem, Seet de cargarlos a ustedes. Y el verso 16, vamos a ver qué le dice, y a estos vuestros jueces en aquel tiempo mandé diciendo, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno hermano de su vecino extranjero. Dice, Beetzabe, Beatzabe, ordené, ¿ok? De la divina palabra misbot, o sea, la raíz. Ed dice, Shofteihem, a los jueces de ustedes. Baet Jaji, en aquel tiempo, en aquel, lemor, diciendo. Dice, Shamoa ben Aheihem, Shamoa es escucha, Shamoa, el Shema, ¿ok? Ben Aheihem, entre hermanos, ¿ok? Dice, U Shefaten Sedek Ben Ish u Ben Ahiv u Ben Geru, ¿ok? ¿Y qué cosa es lo que dice? Y haz justicia, una justicia justa, ¿ok? Entre hombre, entre hermano, entre el extranjero que muera ahí también, porque el verso dice, vamos a ver cómo está, no lo leí en español, pero bueno, dice así. Así sí lo leímos, escuchar cada uno a su vecino y extranjero. Ok, acá la última palabra que está acá, gerú, es el ger, el extranjero que muera con ellos, ¿ok? No es aquí vecino. Ahí dice, acá la textual le añade vecino o extranjero, la palabra vecino no está. Está hermano, está ¿ok? Entre hombre, hermano y el morador que muera con los hijos de Israel, ¿ok? El ger toshav, ¿ok? Seguimos entonces. ¿Qué viene acá esta palabra cuando está diciendo no podré cargarlo yo solo y mandé a esos jueces? ¿Qué tiene que ver estas palabras aquí? ¿A qué se está refiriendo Moisés? Ok, obviamente se está tomando el tema de los jueces, lo más probable es que Moisés está refiriéndose a su queja con el Eterno cuando la gente quería carne y le dijo unas palabras muy ásperas al Eterno. Ok, ok, acá vemos este episodio en el libro de Números tan fuerte y unas palabras tan duras que yo no sé cómo Hashem no le incendió a Moshe en ese momento. Porque miren lo que le dice Moshe a Hashem. 11:15 le dice. Entonces dijo Moisés, o sea, acuérdense que cada vez el pueblo se queja por carne, ¿ok? Carne, basar, donde viene Besora, el Evangelio. Entonces dice así. Entonces dijo Moisés a Hashem, ¿por qué maltratas a tu siervo?
¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo, lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho como una nodriza lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne para comer. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si has de tratarme, mátame. Si así has de tratarme, mátame. Del todo, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego para que no vea yo más tu mal. ¿Qué? Ok, el verso 12 dice, Geanoji, ¿acaso yo? Dice, Hariti, et kol ham hase, Hariti, o sea, dice parir, es lo que, prácticamente lo que significa la palabra hebrea. A todo este pueblo, el este, Im Anoji Yeliteju, ¿ok? Si acaso, o sea, si yo, o sea, los hubiera dado a nacer, porque acá es el verbo de noledet o donde es Yom Kulet Samea, ¿ok? Es el nacer, ¿ok? Y entonces acá le puse yo la tercera línea con un azul oscuro, cuando él está diciendo al Eterno, quitomar el ay, porque tú, el Eterno, el ay me dijiste a mí, tú me dijiste a mí, acá y sí aquí, se eju bejeikeja, cárgalos en tu seno, ka asher yisa haomen et hayonek, ¿ok? Como una nodriza carga a su recién nacido en el pecho, o sea, porque le da de amamantar, ¿ok? Entonces, Moshe le está diciendo al Eterno que tú me dijiste esto. ¿Y acaso yo puedo cargar? ¿Acaso yo soy su madre? ¿Acaso yo lo hice parir? ¿Acaso yo...? Y la última dice, al Hadamá Asher Nishavta Leagotar, a la tierra a la cual curaste a nuestros padres. Qué tremendas palabras tan fuertes que Moshe. Nosotros no tenemos este recuento en ningún momento en toda la Torá que el Eterno le diga a Moisés, Moisés, tú lo vas a cargar en tu pecho como una nodriza, pero Moisés está acusando al Eterno de esto. ¡Wow! ¡Wow! Bien atrevido. O sea que tenía muy íntima relación con él. Pero como vimos, también está mencionado el episodio de los jueces. Eso se trata que en Parashat Yitro, cuando por consejo de su suegro Moisés nombró jueces para que lo ayudaran con el pueblo, ¿ok? Esto ya nos quedó claro. Entonces estamos viendo lo que acá Moisés está mencionando, ¿ok? Lo que está mencionando. Seguimos. La Gemara continúa interpretando versículos relacionados con jueces y juicios. Dice, está escrito, y en aquel tiempo les ordené a tus jueces, lo que me estoy leyendo acá en Deuteronomio 16, que pareciera que tiene, ¿por qué habla esto? Cuando echando la culpa al pueblo y Moisés está mencionando que le ordenó a los jueces. Y poco después, y en aquel tiempo te ordené todo lo que debías hacer, en Deuteronomio 1:18. Ok, existe una aparente contradicción entre estos versículos, ya que uno indica que Hashem ordenó a los jueces y el otro indica que ordenó al pueblo. El rabino Elazar dice que el rabino Simlai dice, Moisés advirtió a la comunidad que debían sentir reverencia por el juez, y Moisés advirtió al juez que debía cargar con el peso de la comunidad. Ahí miren, ¿hasta qué punto debe el juez cargar con este peso? El rabino Hanán y algunos dicen que el rabino Shabtai dice, es como dijo Moisés, que llevó a Israel como una nodriza amamanta y lleva al niño de pecho. Ok, acá hay dos cosas que hay que aclarar. Sí, obviamente en Deuteronomio 1:16 ¿ok? Habla que él dice, en aquel tiempo ordené a tus jueces, pero los rabinos están diciendo aquí de que una es ¿cómo se llama? Una es de Hashem y una es, y la otra es ordenada por Hashem y la otra es por el pueblo. Entonces, ¿por qué una por Hashem? El verso 18, cuando vemos que dice así, en aquel tiempo prescribí todo lo que debías hacer. Ahí está mencionando ese verso 18. Entonces, acá prescribí, la palabra es devarim, que es decir, la palabra es la Torá. Le di las palabras de lo que tenían que guardar, ¿ok? Entonces ahí está. Entonces, acá vemos que Moisés ha dado, como leímos en el verso 1 y 2, que Moisés da un recorrido que dice que solo debieron ser 11 días para llegar al tierra prometido, pero les tomó 40 años, porque obviamente dejar Sinai hasta donde él menciona, Kadesh Bernea, que aquí nomás está la entrada ya a la tierra prometida, habían 11 jornadas, ¿ok? Entonces, como vimos,
que Moisés trae a memoria lo de los jueces en Parashá Yitro. Tal vez en las palabras de Moisés, cuando está insinuando que por la culpa de ellos él no pudo entrar a la tierra, está haciendo referencia a los jueces, sugiriendo que probablemente le habría ido mucho mejor si hubiera tenido la ayuda de los jueces para ajustar al pueblo. Si hubiera habido un sistema de jueces bajo su mando, Moisés sería mucho más eficaz. Ellos podrían ocuparse de los asuntos menores y Moisés de los importantes. Y por alguna razón Moisés, aquí en Deuteronomio, 40 años después, se siente obligado a contarnos toda esta historia en detalle justo antes de relatar al pueblo el desastre del pecado de los espías. Entonces, ¿qué está pasando? Sabemos que en Yitro, cuando está en la entrega de la Torá, después de la entrega de la Torá, porque en verdad es después de la entrega de la Torá, ¿ok? Y que el Yitro viene y lo ve a Moisés hablando con el pueblo todo el día y le dice, no es bueno, ponte jefes de 100, de miles, en fin, todo eso. Y nombró esos líderes, ¿ok? Pero entonces aquí Moisés parece que está diciendo como que estos jueces no cumplieron. No cumplieron porque tal vez Moisés en el fondo está diciendo, si estos de verdaderamente que debían cargar la carga conmigo, como leímos acá anteriormente, ¿ok? En el Tratado del Talmud, entonces, ¿por qué ellos no le hablaron a Moisés? ¿Por qué no le aconsejaron a Moisés? ¿Por qué no intervinieron en las cosas con Moisés? Y o sea, lo ayudaron a tomar la buena decisión que debían hacer. ¿Por qué no le dijeron, no envíes a la gente? Para eso estaban, para ayudarlo en las decisiones. Y Moisés se dejó llevar, y es increíble porque casualmente, después de la historia de los espías, si ustedes leen con atención, ustedes van a dar cuenta que Moisés está inexistente. ¿Ok? Vienen, la gente se queja y los únicos que hablan ahí son Caleb y Joshua. Moisés niente, nada, como se dice acá en italiano. Ok. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se incluye esta interrupción en el discurso a menos que no sea una interrupción? Entonces, veamos los versos. Estamos salteando los versos, pero tenemos que armar, porque así es la Torá, no es cronológica, sino tenemos que armar, ensartar las perlas, ¿ok? El 15, vemos que dice así. Dice, tomé pues las cabezas de vuestros tribus, varones sabios y conocidos, y los puse por caudillos vuestros, por jefes de miles, jefes de centena, jefes de cincuentena y jefes de decenas y magistrados de vuestras tribus. Es exactamente lo que se dice en Parashat Yitro, ¿ok? Exactamente todo esto lo que mencionamos antes. Y después viene, y a esos vuestros jueces, ¿a qué tiempo me estoy diciendo? O sea que acá estamos viendo eso. Beca et Roshei, ¿ok? Y tomé et Roshei, Shiltejem, Roshei y las cabezas, liderazgo, ¿ok? De las tribus. Dice, Anashim, Anashim es hombres, dice, Jajamín, hombres sabios, ¿ok? Beyodim, dice, Beten Otan, que tienen conocimiento, sabios que tienen conocimiento, Beten Otan, y se los di a ustedes, ¿ok? Roshim Alejem, como cabeza sobre ustedes. Y después dice la tercera línea que está acá, le estoy poniendo acá en celeste, Sarei alafim besarei meot. Sarei, esta palabra Sarei significa como príncipes, ¿ok? Así que estamos viendo acá que menciona, miren, tienen que notar la palabra Rosh, cabezas, la palabra Anashim, hombres, Roshim, Anashim, y acá Sarim, ¿ok? O Sarei también se dice, ¿ok? De miles, besarei meot, de cienes, besarei hamishim, besarei azarot de 50 y de 10, ¿ok? Y ahí está, acá en celeste. Veshotrim le shivteihem. Y los puse como oficiales. Esa palabra, shotrim son policías, como hoy día es la palabra policía en Israel, ¿ok? De las tribus, para las tribus, ¿ok? Entonces, pues casualmente, esta es la historia de los espías, vemos que estas cabezas de las tribus fueron los escogidos para ir a explorar la tierra. Entonces ahora ya está tomando sentido a quién le está echando la culpa a Moisés. Ok, en número 13, 2:3 dice, Shelach lecha anashim. Aquí acuérdense que Shelach lecha envía por ti. El Eterno le está hablando a Moisés. Moisés quiere enviarlos y entonces el Eterno está diciendo envía por ti porque quieres. ¿Ok? No es orden de Hashem. Por eso Shelach lecha. Así como Lech lecha, anda por ti. ¿Ok? Shelach lecha. ¿Ok? Envíalos por ti mismo. Anashim, hombres, ahí está. Anashim, ahí está la palabra Anashim. Shelach lecha Anashim. Dice, Beyaturu eres Kenaan.
vayan no, esta palabra no es espiar, es como de tour, hacer un tour a mirar la tierra de la tierra de Canaán. Ayer anínoten, la cual yo les doy, Livnei Israel, los hijos de Israel. Y Shehat le maté a Botab, un hombre de cada tribu, de la tribu de su padre, ¿ok? De la tribu de su padre. Dice, Tishlehu, tercera línea, Tishlahu Kol Nasim Bahem, ahí está lo mismo. Kol Nasim, esa es otra palabra para príncipe. Antes vimos Sar y ahora vimos Nasim Bahem. Y esta palabra Nasim, como Nasi, el Nasi es era el líder del Sanedrín en la época de Yeshua. Esa palabra se usaba. ¿Ok? Veishlahem otam Moshe Me'amidbar Be'aran. ¿Ok? Los envió al desierto Be'aran al Pi Hashem. Pero acá dice por la boca de Hashem. ¿Ok? Obviamente por la boca de Hashem, pero Hashem le dijo, Shelach lecha. ¿Ok? Dice, Kulam Anashim, ahí está, la última línea. Todos ellos, todos hombres, Roshei, Benei Israel, Gemá, eran las cabezas de los hijos de Israel. Ahí está, boom, ahí tenemos. Lo mismo que estaba mencionando en Sefer Devarim, que menciona, cuando me habla de los jueces, de los hombres y todo, está aquí en los espías. Entonces ya sabemos, entonces aquí Moisés le está echando la culpa. Acá el Tratado de Talmud dice así: dado que la Gemara menciona el racimo de uvas que los espías trajeron de Eretz Israel, continúa hablando la historia de los espías. En la Torá se afirma que Hashem le dijo a Moisés, envía hombres. Rachel aquí dice, envía. Significa que debes enviarlo a tu propia discreción y no como un mandato divino. ¿Por qué? Porque si fuera un mandato divino, ¿acaso una persona elegiría una mala parte para sí misma? Dado que Hashem conocía la naturaleza de los espías y que en última instancia difamarían la tierra, ciertamente no los había enviado él mismo. Y ese es el significado de lo que se ha escrito en el pasaje donde Moisés relató la historia de los espías. Y me pareció bien lo que leímos antes. Y Resh aquí dice, la explicación de esta palabra es que parecía bien a mis ojos, pero no a los ojos del omnipresente. A los ojos, ¿quién? De Moshe, pero no a los ojos del Eterno. Así que claramente, amados hermanos, tenemos que entender así, es increíble. Los sabios tienen la responsabilidad de interpretar, porque acuérdense, como dice, que estos líderes eran jajam, sabios y que conocían, es lo que dice. ¿Qué conocían? La Torah. Tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar con autoridad las leyes de la Torah, resolviendo contradicciones e interpretaciones divergentes. El Talmud ofrece una perspectiva sobre el papel de los jueces en la aplicación e interpretación de las leyes de la Torah. Si bien los principios y muchos detalles que guían la vida del pueblo judío se encuentran claramente expuestos en la Torah, la aplicación de estas leyes la determinan los jajamim, los sabios, quienes también son jueces. ¿Ok? A ellos se les confía la interpretación autorizada de la Torá, cómo aplicar a diversas circunstancias, cómo evaluar distintos hechos y situaciones y cómo resolver aparentes contradicciones e interpretaciones divergentes de la Halajot. Así que esta es la razón de esos sabios, estos líderes, estas cabezas, de esas personas que debieron apoyar a Moisés, que debieron decir a Moisés, no me envíes a nadie, el Eterno va a dar la tierra, ¿me entiendes? Como lo que hizo Joshua y Caleb, estos líderes, pero estos mismos líderes fueron los que fallaron, los que vinieron con el mal reporte. O sea que estos mismos jueces, también cabezas, estos mismos líderes, hicieron que Moisés no entrara a la tierra. Porque obviamente sabemos que, como yo les enseñé en la parasha anterior, vemos que siempre he pensado que también fue el episodio de la roca, pero no solamente es eso, también fue esto que Moisés hizo. Acá le faltó la emuná y la fe ¿cómo se llama? A Moisés. Ahora, quiero enseñarles algo, porque casualmente el día de hoy, como hemos visto aquí, espérense, en este tratado, el judaísmo, como el día de hoy, no hay templo, no hay levitas, no están los shoftim, los jueces que se sientan en las entradas de las ciudades. Obviamente, en nuestra época las ciudades no son amuralladas, como aquella época que ahí sí necesitaban a alguien que se entrara, esos jueces sentaban, como en la historia de Ruth, que vemos que se sientan en la entrada, en fin. ¿Ok? Entonces, como ya no hay nada de eso, ahora en el judaísmo, esa responsabilidad de juzgar la interpretación, las leyes, de aconsejar, enseñar y hacer todo, se le ha dado a los sabios, a los hajamim, a los rabinos, a los morim, a los maestros, ¿ok? Todos ellos son los que tienen. De hecho, ¿cómo sabemos eso? Porque una de las, acuérdense, la oración de la vida, que son 18 benedicciones,
¿ok? La número 11 es din, que es din es juicio. Y la oración dice, restaura a nuestros jueces como en los tiempos pasados y nuestros consejeros como al principio. Remueve de nosotros tristeza y gemido, y pronto reina sobre nosotros, tú Adonai solamente, con bondad y compasión, y justifícanos en justicia y juicio. ¿Por qué? Porque estos jueces que hicieron, no justificaron, no hicieron juicio, no trabajaron con justicia. Dice, Baruch atah Adonai melech ojeb tzedakah u'mishpat. Bendito eres tú, Señor, Rey amoroso, Rey que ama la tzedakah y mishpat. Tzedakah o mishpat tiene que hacer el mismo sentido, ¿cómo se llama? No solamente tzedakah es ofrenda, sino también juicio, justicia y juicio, ¿ok? Mishpat es juicio. Porque obviamente esto es. Así que entonces, en resumen, ¿qué es lo que vemos? La responsabilidad de los rabinos, morim, roim. Rabinos, morim, maestros, maestras, me incluyo yo, roim, pastores. Esto es, amados hermanos, esto es lo que tienen que entender. Así que esto es la realidad que estamos viendo aquí. Moisés está culpando a estos líderes, a estos que debieron estar con él, que apoyarlo, decirle cuando veían que Moisés estaba haciendo algo que podía poner en peligro, ellos debieron aconsejar a Moisés. Miran ya no estaba, Miran había muerto, Aarón había muerto. Entonces, ¿en quién confiaría Moisés? ¿En quién los líderes? Pero estos mismos líderes fueron los que fueron a investigar la tierra y los que trajeron el mal reporte, hicieron que el pueblo fuera castigado los 40 años. Bueno, obviamente en ese relato que vemos que Moisés, que ya muy mira a Aarón, y Moisés ya estaba a punto también de pasar al descanso, pero en fin, así que vemos claramente ahora sí, nos queda claro que Moisés está echando la culpa a ellos. O sea, no es en realidad todo el pueblo, sino son los que fueron los culpables de traer el mal reporte, porque la gente se deja influenciar. El pueblo se deja influenciar por un mal augurio, mal esto, mal reporte, una mala prédica. Hay tanta influencia, como aprendimos en las clases pasadas que he enseñado, que tienen los maestros responsabilidad, de verdaderamente que ponen en peligro la creación, de verdaderamente que esto es increíble, amados hermanos. Así que, como siempre digo, seguimos aprendiendo, seguimos profundizando en los mensajes que nos quiere presentar esta preciosa Torah que tiene tanto para enseñarnos. Ya estamos, el tiempo vuela, ya estamos de Barín, terminar la Torah y empezar un nuevo año. De verdaderamente que cada año nos encuentre el Eterno cambiados, meditando en su palabra. Y es bien triste ver, amados hermanos, yo les digo, que la gente no estudia, no les interesa. La gente quiere oír lo que quiere oír. Se gustan maestros aquí o escuchan a ese maestro aquí, allá, eso, el otro. Saltan de aquí para allá, así. Y creen un día una cosa, otro día creen otra cosa y no tienen la mente abierta para ver realmente la verdad de la Torah. Eso es una cosa increíble, amados hermanos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, porque como dijo Yeshua, que hasta los escogidos van a ser confundidos. Tengamos mucho cuidado. Bueno, como siempre les pido por favor, consideren apoyar su ministerio, manténganos en oración y compartan los videos. Espero que hayan disfrutado la clase. Que tengan un bendecido Shabbat Shalom. Será hasta la próxima.